Entonces, vamos a continuar con este estudio que ya lleva unas cuantas semanas ya, que hemos venido hablando del corazón de la vida cristiana. No hay algo más importante en la vida del cristiano que no sea el Evangelio. El Evangelio, como lo vimos en un momento, no tan solo es la puerta de entrada, no es que yo conozco el Evangelio y soy salvo y de ahí en adelante no corre más el Evangelio, sino que el Evangelio es la vida completa del cristiano. Desde que nace de nuevo hasta que se encuentra nuevamente con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, por eso que es importante que nosotros como hermanos, como iglesia, cada vez nos empapemos más de esto, más de la concepción del Evangelio, de lo que significa el Evangelio. ¿Para qué? Para poder finalmente aprender tres cosas que son el macroestudio que estamos viendo sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo vivo el Evangelio? Y finalmente, ¿cómo predico el Evangelio? Esa es la idea de este macro tema que finalmente es la vida del cristiano. ¿Ya? Ya llevamos unas cuantas semanas y estuvimos viendo algunas definiciones que se dieron. Hace un par de semanas ya vimos cómo Pablo, el apóstol, definía el Evangelio en función a lo que él le escribió a los romanos entre el capítulo 1 y el capítulo 4. Recordemos que Pablo no había ido nunca a Roma. Y él deseaba en su corazón, en el mismo capítulo 1 lo explica, dice que deseaba en su corazón ir a Roma y predicar el Evangelio. Entonces, como no podía ir, él escribe esta carta y los primeros 4 capítulos son como el resumen, por así decirlo, de lo que significa el Evangelio para la vida del creyente. Entonces, vimos que él comienza hablando de la ira de Dios, no sé si se acuerdan, si no, después lo repasan en casa, que eso estaba en Romanos capítulo 1, ¿cierto? Ante quién eran responsables los seres humanos, qué requería Dios de las personas, ¿cierto? Y cuál era el problema que tenía el hombre. Finalmente sacamos conclusiones sobre eso. Después continuamos avanzando la misma exposición que Pablo realizó. Después empieza a hablar de la solución que Dios presenta por medio de Cristo y el Evangelio para el problema del ser humano. Y finalmente la respuesta que las personas tienen que tener ante este mensaje del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo resumió o separó el Evangelio en 4 bloques importantes. Y eso es vital porque para nosotros nos va a ser mucho más fácil a la hora de recordarnos o preguntarnos a nosotros mismos qué significa el Evangelio, y si nos acordamos de estas 4 cosas, vamos a tener como claridad en lo que significa el Evangelio. Para cuando nos toque exponer, predicar el Evangelio, vamos a poder hacerlo, ¿ya? Y también cada día meditar en lo que significa el Evangelio para nosotros. Entonces vimos la semana pasada que el Evangelio comienza, o el concepto completo, macro del Evangelio comienza con Dios, ¿ya? Y vimos a Dios, ¿cierto? Como el Dios creador. Él es quien creó todo lo que existe. Vimos en Colosenses que Pablo le decía a los hermanos de Colosa que todas las cosas que existen, o sea, que se ven, y también aquellas cosas que no se ven, todo eso, por completo, fue creado por Dios. Las cosas que nosotros vemos, ¿cierto? La creación misma, los animales, el ser humano, pero también aquellas cosas que nosotros no vemos, como los seres espirituales, ¿cierto? Los ángeles, ¿cierto? Y también las huestes celestiales de maldad, que originalmente fueron creadas perfectas, pero producto de la caída de Satanás, finalmente terminan siendo enemigos de Dios. Entonces, vimos esta noción del Dios creador, ¿cierto? Vimos en unos pasajes que hablaban de eso. Y también llegamos a la concepción o el atributo o la característica o perfección de Dios con la cual Él más se identifica para con nosotros. Es decir, en su revelación que Él da al ser humano, ¿ya? Él se manifiesta y se presenta como Dios santo. Y hay una pequeña definición, ¿cierto?, de lo que implicaba ser santo. Pero finalmente, a mí en lo particular, me gusta más esta, de Wayne Grudem, que dice la santidad de Dios. Quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Vimos, ¿cierto?, a través del ejemplo de Isaías, qué significaba la santidad de Dios. ¿Lo recuerdan bien? Esta figura que Él está en visiones, va al trono de Dios, ve estos seres espirituales que estaban cubiertos de fuego, que tenían alas, que se cubrían el rostro para no ver la gloria de Dios que estaba frente a ellos, también que se cubrían los pies para no tocar el lugar que era santo, y con esas otras 2 alas que restaban, ellos volaban, ¿cierto? Al ver eso, al ver esa imagen, ¿cierto?,
Isaías concluye, ay de mí porque soy un hombre muerto, porque siendo un hombre de labio impuro y perteneciendo a un pueblo desobediente, estoy aquí, he visto al rey. Entonces él lo único que esperaba a la hora de haber visto y haber contemplado la santidad de Dios, como Dios era, él dice, ay de mí estoy fulminado. Finalmente la misericordia de Dios lo purifica por medio de una representación, ¿cierto? Que uno de estos seres con unas tenazas saca un carbón encendido del fuego del altar y le purifica los labios para que él vaya y predique este mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces, vimos que la santidad implica lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 5, que este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla en él. Dios no comulga con la maldad. No hay espacio para la maldad en él. Vimos también estas cosas que son otros versículos que esta idea la perfeccionan más, le dan más peso, le dan más cuerpo. Entonces eso es nuestra concepción de Dios. Nuestra noción de Dios va también a definir cuánto nosotros valoramos el mensaje del Evangelio. Cuando yo tengo la concepción de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios totalmente puro, ante el cual no hay espacio para la maldad, yo sé que yo merezco el lago de fuego de azufre, que es la paga del pecado para aquellos que como tú y como yo han pecado, han fallado a Dios. Entonces, a la hora de entender esto, entender la santidad de Dios, nosotros vemos un Dios totalmente separado de nosotros, lejano a nosotros, porque por causa del pecado nosotros no podemos acercarnos a Él. Y ahí donde lo que el día de hoy vamos a estar hablando y tratando sobre el hombre, ¿cierto? Pero también vimos que hay otros textos, eso lo mencioné la semana pasada, no lo explicamos bien, pero lo mencionamos igual. Y también hablamos de este pasaje de Éxodo 34, donde muestra la imagen, o sea, en realidad la situación específica que se está relatando ahí es cuando Dios da las tablas de la ley por segunda vez, luego de que baja Moisés, ¿cierto? Está el becerro de oro, Moisés con ira santa rompe eso, sube nuevamente al monte y Dios le da otra vez las leyes, los 10 mandamientos, ¿cierto? Las tablas de la ley. Y cuando él vio esa manifestación, Dios pasó por ahí, la exclamación que Moisés hace es esta. Y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová. ¿Se acuerdan del énfasis de repetir algo dos veces? Era algo importante porque a él lo había impactado. Fuerte, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si alguien quisiera predicar de los atributos de Dios en un texto, este es el segmento de la Biblia donde más atributos de Dios aparecen. Habla de que Dios es fuerte, que es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira, que es misericordioso, lo vuelve a repetir. Y dice también que es puro, es decir, que Él no tendrá por inocente al malvado. Entonces, da un abanico bastante amplio de los atributos de Dios, ¿cierto? Mostrando el lado de la justicia de Dios, pero antes de esa justicia también muestra el lado misericordioso de Dios, de compasión de Dios. Entonces, por eso, a la hora de conocer a este Dios santo, grande en santidad, pero también grande en misericordia, es que ahora viene la buena noticia. La mala noticia es que Dios es santo, puro y el pecado no tiene comunión con Él, ¿cierto? Esa es la mala noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros peca y erra. Y por ende no podemos acercarnos a Dios. No hay forma de llegar a Dios, ¿ya? Pero Él es un Dios misericordioso a la vez. Entonces, cuando lo vimos en un momento también, lo mencionamos, cuando Dios es santo y también es justo. Y la paga del pecado es muerte, por ende cada persona que peca merece la muerte. Sin embargo, Él cuando no opera por medio de su justicia, que quiere decir que le da retribución a la persona conforme a lo que ha hecho, conforme a la falta que ha hecho, eso es justicia, ¿cierto? Entendemos que cuando un delincuente se presenta ante un juez, el juez lo que tiene que hacer es impartir justicia. Es decir,
comprobar que la persona verdaderamente ha fallado, no ha cumplido la regla, la ley, y finalmente dar la pena que corresponde en proporción a lo que él cometió, ¿cierto? Dios es más justo que cualquier juez que pueda irse a la tierra. Por ende, si alguien ha fallado, ha deshonrado a Dios, lo que merece es la ira de Dios. Y lo vimos también el domingo cuando hablamos de que nosotros por naturaleza no éramos hijos de Dios, sino éramos hijos de ira. Ira. Entonces, ahora viene la segunda parte de lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Tiene que ver con el hombre. El hombre. ¿Por qué? Dios primero, el Dios santo, el hombre pecador. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 2. Antes de ver el capítulo 1, antes de ver el capítulo 2, vamos a revisar un poco el capítulo 1. Nos habla de la creación del ser humano. Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1. 26 al 31. Génesis capítulo 1, versos 26 al 31. ¿Que alguien lo puede leer, por favor? Del 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Amén. Entonces, este relato todos nosotros lo hemos conocido, lo hemos leído, ¿cierto? Cualquiera que se acerca a la Escritura dice: ya voy a partir por Génesis. Llega a Éxodo y se arrepiente de haber partido en Génesis. ¿Cierto? Ha pasado a más de algunos aquí, parece. Pero parte, ¿cierto? Hablando de la creación, del orden que Dios hace en las cosas creadas. Nos habla de la creación de Dios en 6 días. Y la corona, el punto más álgido de la creación de Dios, es el ser humano. Dios crea todas las cosas, ¿cierto? Separa la luz de las tinieblas, el mar, ¿cierto? De lo seco, descubre lo seco, la tierra, hace crecer las plantas, los árboles, crea las aves y finalmente los animales y concluye en el sexto día creando al ser humano, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia entre la creación, ¿ya? Todo lo que ha creado hasta el día quinto, ¿ya? Es muy distinto, hasta la parte de los animales, a la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque aquí da un detalle bastante importante. Dice en el verso 26, y dijo Dios: hagamos ¿a quién? Al hombre, aquí a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No hay nada en la creación de Dios que tenga esta virtud. No hay nada hecho a la imagen de Dios. Nada. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y todas las aves de los cielos y las bestias. Es decir, Dios crea a un ser humano, a un hombre, y lo crea con una capacidad distinta o algo especial en él. Y esto es la imagen de Dios. Acompáñeme ahora a el capítulo 2, el verso 7. Recordemos, Él lo hizo a su imagen. Y en el capítulo 2 vuelve a repetir básicamente el mismo relato que dijo en el 1, pero aquí lo hace con mayor detalle el Señor. Dios habla con un detalle mucho más
algo de manera mucho más detallada, porque recordemos que dijo varón y hembra los creó en el capítulo 1. Sin embargo, aquí habla de que primero formó al hombre y que después formó a la mujer. Pero en el versículo 7 del capítulo 2, ¿quién lo puede leer, por favor? Ya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, eso es algo totalmente particular también de la creación de Dios. Es decir, no hay ningún animal, no hay ninguna planta, no hay nada que Dios haya creado, que haya soplado aliento de vida. Entonces, muchas veces existe esta concepción, y este es un paréntesis, pero que también es importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Hay mucha gente que tiene una concepción de la naturaleza y que homologa los derechos de las cosas naturales a como los seres humanos. Por ejemplo, la paradoja más grande la vimos la semana pasada, ¿cierto? Cuando el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Avala el aborto en 3 causales y el mismo día aparece una ley que protege a los animales, que se llama la ley Cholito, una cosa así, que protegía a los perros, ¿cierto? Y que le daba una dignidad bastante considerable para un animal. Entonces, esas son las paradojas de la vida. La gente que no tiene una concepción como la que Dios ha dado, termina haciendo estas cosas, termina valorando a un animal por sobre a un bebé, por sobre a un... porque no es un bebé, es un feto. Comenté por ahí a una persona, me puso, no es un bebé, es un feto. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé y un feto? La mujer embarazada no va al médico que vengo a ver mi feto, se vengo a ver mi bebé. En fin, esas son las paradojas de la vida. Pero bueno, eso es algo diferente, que Dios corona al ser humano con espíritu. Él le sopla aliento de vida, ¿cierto? Y termina el hombre siendo un ser viviente, un alma o un alma viviente. ¿Ya? Eso es vital e importante. No hay, el árbol no tiene la misma dignidad que una persona. Un animal no tiene la misma dignidad que una persona. Evidentemente nosotros somos responsables porque, como leímos el pasaje anterior, ¿cierto? Dios da una responsabilidad al ser humano, que señoree sobre los peces del mar, ¿cierto? Sobre las aves de los cielos y sobre los animales del campo. Esa fue la responsabilidad que Dios le dio al hombre. Por ende, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con la creación de Dios. Pero no podemos nosotros, como seres creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Le subir el nivel de los animales a nuestro nivel. ¿Ya? Debemos cuidarles, ¿cierto? Debemos si vemos un perrito, ¿cierto? Hambriento, darle ahí un pancito duro por último. Ayudar a los animales. Pero lamentablemente se da eso otro, o sea, se fortalece la imagen o el derecho a los animales por sobre el derecho a la vida de las personas. Se está humanizando ya los animales. Exactamente, o sea, hay personas que no sé, hay casos bastante extremos donde consideran a los animales como sus hijos, por ejemplo. Entonces, sí, entonces eso pasa demasiado, lamentablemente, el día de hoy. Los animales tienen más derechos que los niños del Sename aquí, pero bueno. Adopta un perro, pero en ninguna parte hacen campañas para adoptar un niño. Para adoptar un niño es medio cacho acá en Chile. Súper difícil, pero para adoptar un perro, anda y llévate el perro. Esas son las paradojas de la vida. Bueno, entonces por eso nosotros ya como cristianos, como creyentes, tenemos que nuestra concepción de la vida, nuestra concepción del ser humano es en función de lo que la palabra de Dios dice. Y aquí Dios está diciendo de frentón, de entrada, las primeras 2 hojitas de la Biblia, está diciendo que el ser humano es distinto a todos los demás creados. Porque el ser humano fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, y por otro lado es un alma viviente porque Dios sopló en él aliento de vida. Eso es lo primero. Lo segundo, que también nosotros podíamos preguntarnos, ¿por qué Dios creó al ser humano? Si entendemos lo que revisamos la semana pasada, que Dios es un Dios supremo, un Dios soberano, ¿cierto? También un Dios santo, y que nosotros también no lo hemos explicado, pero lo creemos y en realidad no hay una explicación que lo valga, pero el testimonio de la Escritura es suficiente para nosotros, para saber que Dios es un Dios trino, es decir, es un Dios en 3 personas, ¿cierto? Esa es la definición que nosotros sacamos de la Escritura para definir a Dios, un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios no se sentía solo, porque Dios tenía compañía en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había una comunicación
en la eternidad pasada, mucho antes de la creación del mundo. Por ende, Dios no se sentía solo. Algunas personas pueden pensar que Dios se sentía solo y por eso dijo, hagamos al hombre. Pero en realidad, si nos fijamos en el mismo pasaje del versículo 26, dice, y creó, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, esta fue una conversación entre las tres personas de la Trinidad. Hagamos al hombre, ¿ya? Entonces Dios no se sentía solo, porque ya había tres personas en la unidad de Dios. Entonces, la razón por la cual Dios crea al hombre no es por soledad, no es porque, estoy aburrido, no sé qué hacer, hago un ser humano. O hago la creación y un ser humano. Entonces vamos a ver bíblicamente cuáles son las razones que Dios nos da testimonio en la Escritura para decir, porque Él nos creó, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 4. Isaías 43, 4. Isaías capítulo 43, verso 4. No es ese versículo. No es ese. Es el versículo 7. Isaías capítulo 43, verso 7. ¿Qué dice? Por favor, que alguien lo lea. Sí, verso 7, ahí no está mal. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Todos los llamados de mi nombre, ¿para quién? Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Es decir, Dios dice que Él creó a cada uno de los hombres para la gloria suya. ¿Ya? No para que el hombre haga lo que quiera, ¿ya? Sino para su propia gloria, la gloria de Dios. Y también la misma idea Pablo la dice, la repite un poco en Efesios capítulo 1, 11 y 12. Aquí ya hoy evidentemente está hablándole a creyentes. Efesios capítulo 1, verso 11 al 12. Sí. ¿Quién lo puede leer, por favor? 11 y 12 de capítulo 1 de Efesios. Yo lo leo. Ya. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Entonces aquí dice que aquellos que hemos puesto nuestra esperanza primeramente en Cristo, ¿para qué fuimos creados? Para la alabanza de su gloria. Vuelve a repetir la misma idea. En Isaías habla de los llamados a su nombre, los creó para su gloria. Aquí vuelve a repetir la idea el apóstol Pablo. Entonces, el propósito de la creación del hombre no es que Dios está aburrido y quiso hacer algo entretenido. No. Es Él lo que busca siempre. Dios busca su gloria. Para nosotros esto puede sonar un poco confrontacional, porque decir, ¿cómo un Dios tan egoísta que busca su propia gloria? ¿Cierto? Podríamos llegar a pensar, y hay muchas personas que al leer la Escritura se dan cuenta de eso, que dicen que finalmente Dios es súper fome, porque lo único que busca es su autosatisfacción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esto de la perspectiva nuestra, cuando nosotros hacemos algo para nuestra propia autosatisfacción, a la hora de no ser perfectos, siempre va a ir en desmedro de los demás. Yo quiero todo para mí, ¿cierto? Cuando vamos manejando, ¿cierto? El de adelante va un poquito lento, veo un espacio ahí entre medio, entre el auto que va adelante, ya. Yo lo paso porque yo no quiero ir ahí, yo quiero ir adelante. Y no me importa que te pase chocando, no me interesa, yo quiero pasar, estoy aburrido. Esas son nuestras reacciones, ¿cierto? Es el egoísmo que nosotros tenemos. Pero Dios no es así. Dios, cuando busca su gloria, su autosatisfacción, Él en realidad, eso es lo mejor que puede pasar a la creación, que Dios sea glorificado, que Él se goce. Porque Dios es perfecto, nosotros no lo somos. O sea, a veces nuestras mentes luchan un poco con estas cosas, cuando vemos aquellas cosas en la Escritura. Pero en realidad, querido hermano, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Dios se glorifique. ¿Por qué? Porque Él es el merecedor de toda gloria y honor, como dice una canción por ahí. ¿Cierto?
Él es el que merece toda la gloria. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Ya? Es por eso que para cuando nosotros nos encontramos con que el ser humano fue creado para la gloria de Dios y no para la gloria de sí mismo, eso a nosotros debe ser motivo de honra. Por eso nosotros somos distintos a los animales. Por eso somos distintos a los árboles, a todo a lo que Dios ha creado. Dios nos hizo conforme a su imagen. Y si nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, es porque somos especiales para Dios, ¿ya? Y vamos a seguir avanzando un poquito en esta idea, ¿ya? El hombre como imagen de Dios. ¿Qué significa en realidad que el ser humano sea hecho a la imagen de Dios? Aquí hay una definición de un hermano también que dice, el hecho de que el hombre esté formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios en algún aspecto, ¿ya? Y representa a Dios, ¿ya? Hay algo que hace al ser humano ser similar a Dios. Por ejemplo, ¿qué? Sabemos que Dios es santo, ¿cierto? Él es justo y recto. El ser humano, siendo creado por Dios, también puede manifestar algunos de estos atributos que algunos le han llamado como comunicables, es decir, que Dios, a la hora de crear al ser humano, le traspasó ciertas cosas que Él puede hacer. Por ejemplo, Dios es amor y nosotros podemos amar, ¿cierto? Dios es justo y nosotros tenemos un sentido de justicia también, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que nosotros seamos como Dios. ¿Por qué? Porque a la hora de Él habernos hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza, nosotros nos parecemos en ciertas cosas limitadas a Dios. Evidentemente nosotros no somos todopoderosos. Hay algunos que se creen todopoderosos, pero no lo son. Tampoco nosotros somos independientes, por ejemplo. ¿Ya? Dios es independiente. Dios no depende de nada ni de nadie para hacer. Él se manifiesta como el yo soy. Yo soy nomás. Ustedes dependen de mí. Yo no dependo de nadie. Porque fuera de mí no hay otro Dios. Eso es lo que dice también en Isaías, el mismo Dios hablándole al profeta. Entonces, estas cosas que nosotros seamos hechos a la imagen de Dios implica que hay algo por medio de su imagen impresa en nosotros que hace que nosotros tengamos ciertas cualidades o similitudes con Dios, imperfectas por lo demás, no perfectas como Dios, porque Dios es amor y el amor de Dios es perfecto, pero mi amor no es perfecto. Yo puedo amar, pero no puedo amar perfectamente como Dios ama. Lo puedo hacer, pero por la obra de Cristo, porque Dios produce eso en mí, pero no porque yo nazca de manera natural en mí. Entonces, Dios permite que el ser humano pueda reproducir de manera imperfecta algunas cosas de su naturaleza. Por eso dice que el hombre es como Dios, en alguna forma. Y también representa a Dios. ¿Se acuerdan de que en el capítulo 1 de Génesis decía que para qué Él creó al ser humano, ¿cierto? Que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales que andan por el campo. Es decir, representa a Dios. El hombre, el ser humano es el representante de Dios. Dios es el creador y señor, pero Él dejó al hombre como un señor chiquitito, ¿ya? Como un administrador de lo que Él había creado, ¿ya? Entonces, por eso, vuelvo al animalismo, que encuentro que la esencia es buena, pero el contexto es malísimo. Es tan negativo el animalismo, porque pone a la creación por sobre lo que Dios ha puesto, que es el ser humano. Es responsable, pero es superior a la creación. Ok, continuemos entonces. Entonces tenemos este relato, ¿cierto?, de la creación de Dios. Ya vimos que fuimos creados a imagen de Dios, ¿cierto? Y esto implicaba cosas similares con Dios, pero también implicaba que nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, como ser humano. No estamos hablando como hijos de Dios, estamos hablando de una persona neutra que ha nacido acá, ¿ya? Entonces vemos que continuamos en el capítulo 3 de Génesis. No quiero que lo busque porque esto además que lo han escuchado 1.000.000 de veces. Entonces Dios le da un mandamiento en el capítulo 2, al final del capítulo 2 le da un mandamiento al ser humano, le dice que él puede comer de todo lo que está en este huerto que Dios había sembrado, pero salvo de un fruto, que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Esa imagen, ¿cierto? Y como siempre la mujer, la mujer desobediente, rebelde, toma el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal y le da a su marido, y su marido, como siempre, mostrando esta figura un poco macabeo, en otros países le llaman mangoneados, en fin. Obedece a su mujer, permite que cede la autoridad que Dios había puesto al hombre por sobre la mujer, autoridad y responsabilidad a la vez.
y llega, ¿cierto? Ambos comen del fruto desobedeciendo lo que Dios había dicho. Dios había dado un mandamiento, dijo, el día que comieres, eso está en el capítulo 2, verso 15, me parece, por ahí. El día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. ¿Ya? O sea, vas a morir. Ciertamente es como un énfasis, o sea, el día que tú comas de esto, tú vas a morir. Pasó que el ser humano comió, pero nosotros podemos evidenciar de que no murió físicamente hablando, pero sí murió espiritualmente hablando. ¿Ya? Entonces, ¿qué significó la caída de Adán con respecto a la concepción de la imagen de Dios? Cuando el ser humano fue creado a imagen de Dios y pecó, ¿perdió esta imagen de Dios? ¿El hombre ya no es imagen de Dios o sigue siendo imagen de Dios? Sigue siendo imagen de Dios. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 9, verso 6. Génesis 9, 6. Y aquí habla, ¿cierto? Cuando Noé, ¿cierto? La legendaria historia de Noé, se baja del arca, ¿cierto? Hace sacrificios por ahí. Y aquí Dios le da un mandato. ¿Qué dice el verso 6 del capítulo 9 de Génesis? ¿Qué lo voy a leer, por favor? Ya. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, a pesar de que el ser humano pecó, a pesar de que faltó a la santidad de Dios, al mandato que Dios había hecho con el hombre, a pesar de haber roto ese pacto de obras que hizo con Adán. ¿Por qué se llama pacto de obras? Porque la obra era que no comiera de eso. Entonces, la obra era un pacto que estaba condicionado a la obediencia del ser humano. ¿Ya? Entonces, cuando él peca, a pesar de eso, él continúa teniendo la imagen de Dios, pero una imagen de Dios distorsionada. ¿Ya? De ahí, el ser humano antes era neutro, era hecho similar a Dios, ¿cierto? Con atributos de Dios, cosas muy similares a Dios, pero a la hora de cometer este pecado, muere espiritualmente, ¿cierto? Y vamos a ver después cuáles son las implicancias de esto. Ahora, veamos la implicancia de este pecado. Dios crea a una versión pequeña de sí, ¿cierto? De alguna forma. Y lo único que le pidió era que le obedeciera. Y esta imagen de Dios peca, desobedece y erra. Lo que Dios podría haber hecho, ¿cierto?, es haber cumplido su palabra de manera literal y completa. Simplemente haberlo destrozado, haberlo matado, y todo queda ahí. Pero no. Dios cumple con su justicia. El hombre efectivamente muere. Vamos a ver más adelante. Pero su muerte física se posterga. No es instantánea, sino que se posterga producto de la misericordia de Dios. Dios, al momento de aplica su justicia, es decir, lo que Él había dicho, lo hace. El ser humano murió espiritualmente hablando, se rompió la conexión con Dios. Y eso es lo que a grosso modo también implica la vida espiritual, estar con Dios. ¿Se acuerdan qué significaba la vida eterna? Conocer a Dios, ¿cierto? Entonces ya el hombre a la hora de pecar pierde este nexo con Dios. Ya no tiene esta conexión con Dios, ya no se puede comunicar con Él. Ya, entonces lo que Dios debió haber hecho era haber cumplido su palabra en plenitud, haber destruido al ser humano, pero Él no lo hace. Él, en vez de actuar con justicia en ese momento, de manera completa, Él actúa también con misericordia. Y permite que el ser humano viva un cuantos años después. Es común que uno vea los 10 mandamientos, ¿cierto?, como los no, ¿cierto? Los no, son más que... Siempre son negaciones, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Pero cuando nosotros analizamos realmente qué significan los 10 mandamientos, nosotros nos damos cuenta que los 10 mandamientos son un resumen del carácter de Dios. Son cosas que Él es. Entonces por eso Él dice que el ser humano, o manda al ser humano, o mandó a su pueblo en aquel entonces que no hicieran esas cosas. Porque Él mostraba su naturaleza. Dios no es un Dios infiel. Dios es fiel. Dice, permanece fiel, dice Pablo. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros sí somos infieles, ¿cierto?
Por eso también Él da este mandamiento de no adulterarás. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces nosotros, al haber sido creados a la imagen de Dios, Él esperaba de nosotros fidelidad. ¿Pero qué pasó? Nosotros pecamos, nos separamos de Dios como ser humano, como humanidad estoy hablando. Por ende, ya no somos como Dios. Las cosas que teníamos de Dios las hemos ido perdiendo radicalmente, poco a poco, poco a poco. Y en vez de haber bondad en nosotros como humanidad, hay cada vez mayor maldad. Como dice Pablo a Timoteo, el afecto fraternal, el afecto natural, iba a desaparecer prácticamente. Y ya hoy día no existe afecto ni siquiera por lo que está dentro del vientre de una madre. Entonces, cada vez el hombre ha ido empeorando en su condición o el grado de su maldad. El grado de su maldad. Por favor, ahora vamos a ir viendo cuáles son las consecuencias de este pecado. El Salmo 14:3, que Pablo también lo cita en Romanos capítulo 3, versículo 9, pero en adelante, pero vamos a ver el Salmo 14. Son las consecuencias del pecado, que implicó que Adán pecase. Salmo 14:3. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Lo leo? Sí, por favor. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Proverbios 29, por favor. Estamos cerquita ahí, Salmo y Proverbio. Proverbios 29. 29, no 29. 29. Sí. Capítulo 20, verso 9. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 20, verso 9. Ya, dale. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Ahora que estamos por ahí mismo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Sí, 7, 20. Yo lo puedo leer. Ya. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay nadie en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y, por favor, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Yo lo leo. Por favor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y, consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Todos pecamos, ¿cierto? Pero fíjense acá que en realidad estas consecuencias de que no hay nadie que busque a Dios, nadie que haga el bien, no hay quien pueda decir he limpiado mi pecado, ¿cierto? Y el otro el versículo de 7:20 que no hay nadie que nunca peque, de Eclesiastés. Todos estos pasajes nos hablan de la condición del hombre, de la condición del ser humano. No hay ningún hombre que no pueda pecar. Todos los hombres pecan. ¿Por qué? Porque nacemos con una condición de muerte espiritual, una condición de separación de Dios y una condición de rebeldía frente a Dios. Eso es lo que se llama el pecado original. ¿Ya? No sé si lo han escuchado en alguna oportunidad, el concepto de pecado original. El pecado original no es el pecado de Adán, sino las consecuencias del pecado de Adán. Es decir, como Adán pecó, y Adán representaba a la humanidad porque él era el primer hombre, ¿cierto? Como él pecó,
significaba que la humanidad completa pecó. Entonces él tuvo hijos, ¿cierto?, con Eva, y cada hijo que nació de ahí nacía en la misma condición que su padre tenía. Su padre estaba muerto espiritualmente, Caín nació muerto espiritualmente, Abel nació muerto espiritualmente, Set nació muerto espiritualmente, y así sucesivamente. Cada persona que pisa la tierra nace en esta condición. Nosotros nacemos pecadores. Y esta concepción que a veces se tiene de que los niños son angelitos, no es verdad. Yo tengo 4 y no son angelitos. No son angelitos. Uno basta ver las respuestas desde pequeño de los niños para notar que hay maldad en su corazón, ¿cierto? No, incluso no teniendo la conciencia, ellos tienen maldad en su corazón. Al chiquitito Simón yo le digo, haz esto, voy ando para allá. No, dice. ¿Quién le enseña a decir no? Nadie. ¿Por qué? Porque él nació así. Y cada niño que nace en esta misma condición. Nace separado de Dios y nace rebelde para él. Entonces, me acuerdo que hace años atrás, cuando fallecía un pequeñito, lo vestían como angelito y lo paseaban por todo el pueblo. Esa como era la costumbre antigua, ¿cierto? Porque el niño era un angelito y le decían el angelito y le cantaban canciones. Yo en ese tiempo no nacía todavía, pero vi por ahí unos documentales donde mostraban aquellas cosas que hacían en nuestro país. Pero verdaderamente los niños no nacen puros. Nadie nace puro acá. Todos se desviaron. Y esto es producto del pecado que Adán cometió. Esa culpa, cada uno de las personas que han nacido en la tierra carga con esa culpa del pecado. Nosotros no somos pecadores porque pequemos. Nosotros somos pecadores porque nacimos pecadores. No es que nosotros hayamos nacido neutros y elegimos el pecado. No. Por causa del pecado de Adán, cada persona que nace en este mundo nace pecador. Y en medida que va creciendo el joven, la niña, va manifestándose aquello que es nomás, simplemente. Que habían dichos, por ejemplo, que decían que el hombre por naturaleza era bueno, pero que el ambiente lo corrompe. Pero no, el ser humano no es neutro. Y ahí vamos también a ver unas discusiones que se gestaron también en la iglesia en los primeros siglos de su existencia. Entonces, ¿qué pasó? Por causa del pecado de Adán, cada persona que nació del ser humano es un pecador y está separado de Dios, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, ¿qué más implicó el pecado de Adán? Por favor, acompáñame a Juan 8, Pablo, dígame. Que hablando del niño y nacimiento, que están Adán, Eva, viene sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿con qué mujeres se casan ellos? Eso da para otro estudio. Porque si ellos fueron los iniciales, ¿de dónde salen? Sí, no, hay otras teorías, pero en realidad la misma escritura da a entender que fueron entre ellos mismos en aquel entonces, era una sola familia. Dice la Biblia, no recuerdo en particular en qué parte, dice que de un solo hombre hizo todas las naciones de la tierra, entonces todo nació de ahí, de un solo hombre, de Adán. Y de ahí sus hijos, y finalmente entre los hijos Dios iba a haber permitido en aquel entonces, evidentemente, la reproducción. Sería inventar teorías extrañas. Algunos hermanos también dicen que algunas cosas medio extrañas, pero que no tienen lugar, no tienen asidero bíblico para aquellas versiones. Así que podemos concluir que fue entre hermanos en aquel entonces. Juan 8, capítulo 30, verso 34, perdón. Hay unas teorías bastante locas de esa cosa. Yo no sé de dónde las sacan. Viendo películas de Alien. Juan 8:34. Sí, Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Ok, entonces, todo aquel que hace pecado, ¿de quién es esclavo? Del pecado. Entonces, nosotros nacimos pecadores y a la hora de manifestar ese pecado que
traemos de raíz, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Nos hacemos esclavos del pecado, es decir, la humanidad es esclava del pecado. Por eso es que necesita un redentor, porque es esclavo, y un esclavo necesitaba ser liberado, ¿ya? Romanos 6:16. Romanos 6:16. Romanos 6:16, por favor. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces dice que cuando tú te sometes, obedeces a alguien, tú te haces esclavo de él, y aquí está hablando, ya sea del pecado para muerte. Es decir, cuando tú, aquí vuelve a repetir la misma idea que el Señor Jesucristo dijo anteriormente, ¿cierto? En el Juan 8. Así que aquel que comete pecado finalmente se sujeta al pecado, obedece a su naturaleza pecaminosa y se hace esclavo del pecado. Entonces esa era la condición que el ser humano tiene, nace, trae desde la matriz, ¿cierto? No vamos a mencionar este salmo, ¿cierto? Que David dice que en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Que da para muchas cosas. Algunos piensan que eso significa que su mamá era pecadora y por medio de un pecado lo concibió, pero en realidad lo que él está diciendo es que desde que él fue concebido era un pecador. Eso es a grosso modo lo que David está reconociendo ahí. Entonces hay una esclavitud, ¿cierto? El ser humano nace esclavo del pecado, pero también nace muerto espiritualmente hablando. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, fíjense, esto es la condición que Pablo está diciendo que eran ustedes antes, o sea, a la iglesia, a los hermanos de Éfeso. Le dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, aparte de una esclavitud para con el pecado, hay una esclavitud, hay una muerte espiritual. Nosotros, como creyentes, antes estábamos muertos espiritualmente hablando, y la gente que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente hablando. Colosenses capítulo 2, verso 13. Para que la idea nos quede clara. Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Quién lo puede leer, por favor? El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es 2:13. 2:13. Ahora sí, ya, perfecto. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados. Entonces, dice aquí nuevamente que
ustedes estaban antes, pasado, porque ahora están en Cristo, pero antes estaban muertos. Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre de manera natural. El ser humano está muerto espiritualmente hablando. Y un muerto, esa analogía es como bastante importante porque todos sabemos que un muerto está muerto. Un muerto no puede hacer mucho, no puede hacer nada en realidad. Por más que uno lo palmetee, muerto está muerto. De hecho, hay una analogía en el libro del profeta Ezequiel, ¿cierto? Que Dios lo manda a un valle, ¿cierto? Donde hay puros huesos secos, que había cadáveres, ¿cierto? Estaban secos. Y Dios le dice, di a esos huesos que se levanten, que vivan. Entonces dice, pero ¿cómo? Están muertos. Muerto no puede hacer nada. Entonces él obedece a la voz de Dios y dice que ahí ocurrió un milagro en esa visión que tuvo él. Dice que estos huesos volvieron a la vida. Volvieron a la vida, las coyunturas se unieron, salieron músculos, finalmente esto que estaba muerto volvió a la vida. Y eso es un ejemplo bastante importante para nosotros también. Es un pasaje que nos muestra de manera gráfica la condición en que nosotros estábamos antes. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos posibilidad de hacer nada. Estábamos totalmente incapacitados de hacer algo bueno que agradase a Dios. Y aquí hay una discusión, porque algunos dicen que el ser humano, a pesar de que no tenga a Cristo, puede hacer cosas buenas, ¿cierto? Hay personas que yo conozco que son más piadosas que yo, y yo soy cristiano. Son súper buenas las personas. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo eso no me cuadra? Porque si dices que la Escritura dice que la Biblia, que todos están muertos en sus delitos y pecados y que nadie puede hacer lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, que alguien que haga el bien, ¿cómo yo conozco a personas que hacen el bien? Y eso es producto de la misericordia de Dios en primer lugar, de la gracia común, como se denomina también, pero también de aquello que revisamos en un comienzo, de que Dios nos hizo en su imagen, entonces hay cosas buenas que a pesar de que nosotros estemos muertos, la imagen de Dios no se ha borrado de nosotros. Por ende, el ser humano, a pesar de que sea un pecador, puede hacer a veces cosas buenas, ¿ya? Cosas buenas, pero eso no significa que está vivo espiritualmente. Él está muerto espiritualmente de igual forma. Pero esta imagen que no ha sido borrada de Dios en él, permite que pueda hacer cosas buenas. Pero esa persona necesita a Cristo también. Necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque está muerta espiritualmente hablando. Está muerto en sus delitos y pecados, porque eso es lo que la Escritura nos dice, eso es lo que la Biblia nos muestra. ¿Ya? Entonces, a pesar de que hay personas que pueden hacer cosas buenas, su condición sin Cristo es de muerto, espiritualmente hablando. Y un muerto no puede hacer nada, como lo vimos hace un rato. Y es ahí donde viene la gracia de Dios. Por eso teníamos que ver la justicia de Dios, la santidad de Dios primero. ¿Cierto? Ver la condición del hombre. Esta es la condición del hombre. Esta es la condición de nosotros antes de que tener a Cristo en nosotros. Antes de su obra. Y esta es la condición en la cual la gente que no está en Cristo tiene el día de hoy. Está muerta en sus delitos y pecados y condenadas a un infierno, a un lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. De ahí nos sacó Dios, querido. Para allá íbamos nosotros también. Para allá íbamos nosotros también. El ser humano no puede hacer nada bueno, no puede elegir a Dios. Es Dios quien le da vida. Y Él os dio vida a vosotros. No hay nada que el hombre pueda hacer. El hombre no puede buscar a Dios de forma natural porque a pesar de que fue creado en la imagen de Dios, tiene una concepción de la deidad, ¿cierto? Siempre el hombre va a buscar lo divino. Vemos hay personas que aborrecen al Señor Jesucristo, lo desprecian, pero, no sé, ven esta cuestión de los chakras, ¿cierto? La reencarnación y todas estas cosas media hinduistas, media orientales, porque tienen una concepción de Dios, ¿ya? Porque está plasmada en su ser interior, a la hora de haber sido creados en imagen de Dios. Pero en realidad eso no significa que ellos tengan la posibilidad de conocer a Dios sin que Dios obre primero. Por eso dice Juan, y también Pablo lo dice en Romanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo, ¿cierto? Entonces cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Pero la condición del hombre es deplorable. La condición del hombre no va para mejor. Hay algunos que piensan que el ser humano nace neutro
¿cierto? Y que puede buscar a Dios. Incluso, como les comentaba hace un rato, hubo una discusión en los primeros años de la iglesia, porque había un hermano que se llamaba Agustín de Hipona, un hermano que vivía en África, en la iglesia africana, en el norte de África en particular, y él era un hombre un maestro de la escritura, que él se había dado cuenta de estas verdades. Él había dicho de que en realidad la escritura habla de una imposibilidad del ser humano de acercarse a Dios, porque la misma escritura lo dice y nosotros lo acabamos de comprobar, lo acabamos de corroborar. Entonces él escribe hartas obras, y una de sus obras, él dice, Dios ¿cómo era? No, bueno. Dios dice como que dinos lo que deseas, ¿ya? Dinos lo que deseas, ¿cierto? Como que para que nosotros conozcamos tu voluntad, pero también danos, esto en otras palabras, dánoslo para poder hacerlo, una cosa así. Entonces, ¿por qué? Porque él reconocía que Dios tenía una voluntad soberana, pero que él no podía cumplirla y que dependía de Dios poder cumplirla. Entonces había otro monje que era de las Islas Británicas, y él, a la hora que leyó esta cuestión, se llamaba Pelagio este monjecito, a la hora que escribió esto, leyó esto, dijo, pero qué raro lo que él está diciendo, porque yo soy bueno. Entonces, ¿cómo él está diciendo que no puede hacer lo correcto cuando yo puedo hacer lo correcto? Él se sentía justo, este monje. Entonces, incluso la premisa de Pelagio era, si Dios lo pide, es porque lo puedo hacer. Entonces, si Dios pide justicia en mí, es porque yo la puedo hacer. Entonces, habían estas dos concepciones que lucharon en ese tiempo. Una, de que el ser humano en realidad, con el pecado de Adán, no había quedado muerto espiritualmente hablando, sino que había quedado, podríamos decir, neutro. O sea, el pecado de Adán atacó a Adán, no. Adán fue responsable de su pecado y él quedó separado de Dios. Pero todos los hijos de Adán no quedaron separados de Dios, sino que nacieron neutros. Eso es lo que Pelagio decía. Pero Agustín decía que no. Lo que la Escritura dice es que el hombre está muerto en su delito de pecado, ¿ya? Y que, por ende, lo único que puede hacer que el hombre nazca de nuevo, que el hombre despierte de su muerte espiritual, es que Dios le dé vida, ¿cierto? Y esa es lo que ocurrió esta discusión. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el catolicismo romano, siglos después, toma lo que Pelagio dice y lo modifica un poco. Pelagio decía que el ser humano puede hacer las cosas buenas, puede acercarse a Dios de manera natural. De hecho, Pelagio decía una cuestión súper aberrante, que no necesitaba a Cristo. Porque si alguien no pecaba, no necesitaba a Cristo. El que pecaba necesitaba a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? El catolicismo romano con los años tomó esta idea de Pelagio e inventó algo que se llama el semipelagianismo. ¿Qué era el semipelagianismo? Pelagio decía que el hombre estaba neutro. Después del pecado de Adán, nacía neutro igual, no había pecado en él. Pero el catolicismo romano dijo, chuta, igual hay algo de culpa en el ser humano, entonces no podemos dejarlo así. Entonces ellos dijeron que en realidad el ser humano no murió con el pecado de Adán, espiritualmente hablando, sino lo que hizo fue quedar herido. ¿Ya? Entonces, como siempre el católico romano buscando una cosa media híbrida. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de eso, ellos dicen que el ser humano puede buscar a Dios porque está herido, no está incomunicado de Dios. Entonces, por eso para el católico romano todos son hijos de Dios. No sé si han escuchado, uno le dice, no, pero es que tú tienes que nacer de nuevo porque Dios dice que tú tienes que ser su hijo. Pero si todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque ellos creen, y le han enseñado así, de que ellos todavía pueden comunicarse con Dios porque su relación está un poquito mermada nomás. Pero no, querido. La misma Escritura nos da testimonio de que el hombre es esclavo del pecado de manera natural y está muerto en su delito de pecado. Y no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que hemos visto la semana pasada y ahora. Dios es un Dios santo, es un Dios recto que aplica su justicia, ¿cierto? El hombre es un ser que fue creado a la imagen de Dios, hecho para glorificar a Dios. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios y producto de esa desobediencia a Dios, cada ser humano que pisa la tierra merece el justo juicio, la justa retribución de la culpa del pecado que tiene por haber desobedecido a Dios. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar viendo la respuesta, la solución a eso, que es la obra de Cristo. Entonces,
Dios es un Dios santo, un Dios tremendo, un Dios misericordioso, pero justo y santo. Y el ser humano es un ser que se ha corrompido, que ha desobedecido a Dios y lo sigue desobedeciendo cada vez más. Pero el glorioso evangelio, vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, la obra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien tiene una duda, quedó algo volando,